Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. La ciudad de Esmirna. La ciudad bíblica de Esmirna mencionada en el Apocalipsis aún existe actualmente. Mencionaremos algunos detalles relevantes de esta ciudad. Fue fundada alrededor del siglo III a.C. por los griegos. En el año 133 a.C., Esmirna formó parte de la provincia romana de Asia Menor Occidental. Esta antigua ciudad poseía unos 100.000 habitantes. Prosperó a fines del siglo I y II. Era una ciudad pujante y extremadamente leal a Roma. Era una de las ciudades costeras más ricas e importantes. Esmirna, en el período de Roma imperial, fue uno de los centros más fuertes del culto al emperador romano. Una vez al año se ordenaba que todos los ciudadanos de Esmirna quemaran incienso a los dioses romanos. El cristianismo en Esmirna durante el siglo II se caracterizó por: primero, poseía una próspera comunidad cristiana. Segundo, muchos creyentes eran fieles a Dios y no iban a acatar esa orden: quemar incienso a los dioses romanos. Tercero, se caracterizó por poseer uno de los grandes líderes de la iglesia de esa época, como fue Policarpo. ¿Sabes quién era Policarpo y qué pasó con él? Policarpo nació en el año 70 y murió en el año 155 después de Cristo. Fue un obispo de la iglesia primitiva. Policarpo había sido discípulo fiel del apóstol Juan. Policarpo es considerado uno de los 3 padres apostólicos principales, junto a Clemente de Roma e Ignacio de Antioquía. Policarpo, uno de los primeros dirigentes de la iglesia, fue martirizado en la plaza pública de Esmirna, quemado en la hoguera por negarse a traicionar a su señor, quemando incienso a los dioses romanos. Cuando se le exigió por última vez que renegara de Cristo, el anciano respondió: 86 años lo he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. A lo largo de los siglos, hombres y mujeres han estado dispuestos a sufrir el martirio antes que renunciar a su fe en Cristo. El sacrificio de Policarpo reaviva nuestro coraje, reaviva nuestra fe. La historia de Policarpo sobre su compromiso con Cristo renueva el nuestro. En este video y en las diferentes secciones examinaremos algunos principios bíblicos que nos ayudarán a mantenernos fieles a Dios en el tiempo del fin, principios bíblicos que motivaron la fidelidad al Señor de los valdenses y de los reformadores posteriores, como Hus y Jerónimo, hombres que lograron permanecer fieles al Señor como fuera, incluso bajo la amenaza de muerte del mismo poder que mató a Policarpo, es decir, Roma, pero ahora en su fase papal. Este video se basa en El conflicto de los siglos, capítulos 4 al 6. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, perseguida, pero triunfante. Segundo, la luz vence a las tinieblas. Tercero, valor para permanecer firmes. Cuarto, el lucero de la Reforma.
Quinto, animados por la esperanza. Perseguida, pero triunfante. Cuando el pueblo de Dios permanece fiel a Él, Satanás se enfurece. A menudo sobreviene la persecución. El profeta Daniel describe un tiempo especial, todavía futuro para él, cuando la iglesia medieval, es decir, la iglesia que existiría después del año 476, iba a ser perseguida. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. El profeta Daniel habla que este poder combatiría y quebrantaría al pueblo de Dios. El apóstol Juan describió este mismo período como una época en la que la Iglesia de Dios se vio obligada a huir al desierto, donde sería sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 12:6 añade: La mujer, es decir, la Iglesia, huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. El pueblo de Dios fue sustentado en el desierto. La palabra de Dios fortaleció y sostuvo a los creyentes, mientras el gran conflicto hacía estragos durante este largo y oscuro período de dominación papal. En estos momentos de persecución, Dios tenía un lugar preparado para su pueblo. En los mayores desafíos de la vida, Dios siempre prepara un lugar para sus fieles seguidores. Durante los momentos de mayor prueba, su pueblo ha encontrado refugio en su amor y cuidado. El salmista expresó: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Ahora centrémonos en este versículo 6 de Apocalipsis capítulo 12. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Estos 1260 días tienen dos expresiones paralelas en la Biblia, que se refieren a un mismo periodo de tiempo. La primera expresión, un tiempo, tiempos y medio tiempo, esta se encuentra en Apocalipsis 12:14 y en Daniel 7:25. Donde tiempo equivale a un año, tiempos equivale a 2 años y medio tiempo equivale a medio año. Al sumar esto tenemos como resultado 3 años y medio. Y si multiplicamos 3 años y medio por 12 meses y por 30 días que tiene un mes bíblico, tenemos como resultado 1260 días. La segunda expresión es 42 meses, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si multiplicamos 42 meses por 30 días, que tiene un mes bíblico, obtenemos como resultado 1260 días.
La profecía bíblica está escrita en símbolos. En las porciones proféticas de Daniel y Apocalipsis, un día profético equivale a un año literal. Encontramos este principio día por año en Números 14:34 y en Ezequiel 4:6. Ezequiel dice: «Y 40 días cargarás con la culpa del pueblo de Judá», o sea, un día por cada año. ¿Qué representan estos 1260 días? Estos 1260 días, en la profecía, representan 1260 años. ¿Cuándo iniciaron estos 1260 días proféticos o años? Iniciaron en el año 538 después de Cristo. ¿Qué sucedió en el año 538 después de Cristo? Primero, en el año 538 fueron vencidos y expulsados los ostrogodos, que era un pueblo germánico que se opuso a la Iglesia católica. Recordemos que los visigodos, los vándalos y los ostrogodos eran tribus que creían doctrinas diferentes de la enseñanza oficial de Roma. Los 1260 días comenzaron cuando la última de estas tribus bárbaras, los ostrogodos, fueron derrotados. Segundo, aunque en el año 533 después de Cristo, el emperador romano Justiniano declaró al obispo de Roma, es decir, al Papa, cabeza de todas las santas iglesias y cabeza de todos los santos sacerdotes de Dios. Es evidente que el edicto imperial no podía hacerse efectivo en favor del Papa mientras el reino arriano de los ostrogodos dominara a Roma y la mayor parte de Italia. Tercero, en el año 538 comienza la supremacía o dominio papal. ¿Cuándo terminaron estos 1260 días proféticos o años? Vimos que este período de oscuridad espiritual inició en el año 538 después de Cristo y continuó hasta el año de 1798. Y esta fecha, 1798, es conocida como el inicio del tiempo del fin. El 20 de febrero de 1798, cuando el general Berthier, bajo el mando de Napoleón Bonaparte, invadió Roma y declaró el fin del dominio político del papado con la captura y expulsión del Papa Pío VI, finalizando así temporariamente la supremacía de la Iglesia Romana Apostólica. ¿Qué sucedió durante estos 1260 años? Una iglesia corrupta, junto con un Estado corrupto, oprimió, persiguió y masacró al pueblo fiel de Dios por un periodo de tiempo de 1260 años. Innumerables cristianos fueron martirizados durante este largo periodo por obedecer la palabra de Dios. Fue un periodo que abarcó la Reforma Protestante. Los seres humanos empezaron a salir de las tinieblas de la Edad Media. Hubo hombres y mujeres que enfrentaron un momento decisivo. ¿Serían fieles a la palabra de Dios o aceptarían las enseñanzas de los sacerdotes y los prelados? Recuerda, durante este periodo la mano de Dios cuidó de la Iglesia, protegiéndola para que no fuera exterminada. La luz vence a las tinieblas. El libro de Judas se escribió en algún momento antes del año 65 después de Cristo.
Este libro fue escrito para los cristianos fieles, santificados en Dios el Padre y guardados por Jesucristo. El libro de Judas exhortaba a estos fieles creyentes a contender por la fe que una vez fue confiada a los santos, porque se han infiltrado algunos hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esta exhortación tuvo aún más significado para los creyentes de la Edad Media, después de que las prácticas paganas inundaran la Iglesia y las tradiciones humanas pusieran en juego la palabra de Dios. Durante muchos siglos hubo pueblos que defendieron las verdades de las Escrituras. ¿Sabes cuál fue uno de ellos? Fueron los valdenses. Los valdenses creían o basaban su fe en dos asuntos muy importantes. Primero, que Cristo era el único mediador. Segundo, que la Biblia es la única fuente de autoridad. El pensamiento inspirado dice lo siguiente: en todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, sostuvieron la Biblia como única regla de la vida y santificaron el verdadero día de reposo. En Apocalipsis capítulo 2 encontramos una promesa de Dios a los que le son fieles aún ante la muerte misma. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estas palabras de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, fueron escritas a la iglesia de Esmirna. Uno de los dioses patronos de la ciudad de Esmirna era Dionisio, el dios de la fiesta y la fertilidad. El Señor extiende una promesa especial a todos los creyentes de todas las épocas. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios promete dar a los victoriosos la corona de la vida. La palabra corona proviene del griego estéfanos, significa diadema o guirnalda de victoria. El griego estéfanos no se refiere a una diadema o corona de autoridad. Este término griego estéfanos describía dos cosas. Primero, describía las guirnaldas que se le daban a los vencedores de los juegos griegos. Segundo, describía la corona que se le colocaban sobre la cabeza a los sacerdotes del dios Dionisio en el cortejo fúnebre, cuando morían. Juan contrasta estas coronas terrenales con la corona de la vida eterna que se colocará en la cabeza a los que venzan sobre sus 3 enemigos, 2 externos y 1 interno. ¿Sabes cuáles son estos 3 enemigos a vencer? El primer enemigo, las fuerzas del mal, es decir, a Satanás, enemigo externo. El segundo, las cosas del mundo, enemigo externo. Tercer enemigo, la carne, enemigo interno. El pensamiento inspirado dice: los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Podemos afirmar que el griego estéfanos, o guirnalda de victoria, era un símbolo de la recompensa que se dará al vencedor en la lucha cristiana.
La corona de la vida se entrega a quienes soportaron pruebas, dificultades, sufrimientos y la muerte misma por amor a Cristo. La corona de la vida eterna inspiró a estos fieles creyentes y ha de inspirarnos a nosotros también. La corona de la vida siempre motiva a los creyentes en circunstancias difíciles. Inspiró a los valdenses en medio del dolor y la persecución. Ellos sabían que un día verían a Jesús y vivirían con Él para siempre. Recuerda, la corona de la vida también nos habla a nosotros. Quizás ahora pasemos por pruebas, pero nos espera la corona de la vida eterna si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús. Valor para permanecer firmes. Las características distintivas de los valdenses y de cada uno de los reformadores eran las siguientes. Primero, su absoluta lealtad a Dios. Segundo, su absoluta obediencia a la autoridad de las Escrituras. Tercero, su absoluto compromiso con la supremacía de Cristo, no con el papado. Cuarto, las mentes de ellos estaban saturadas de historias de fe y coraje del Nuevo Testamento. Los valdenses y los reformadores, junto con Pedro y los apóstoles, podían decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos comprendieron la admonición de Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Los valdenses y los reformadores se tomaron a pecho el consejo de Jesús. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. En lugar de someterse a las tradiciones de la Iglesia romana, estos hombres y mujeres de fe tuvieron el valor de defender las verdades de la palabra de Dios. Los valdenses fueron uno de los primeros grupos en disponer de la Biblia en su propio idioma. Jean Léger, copista valdense de la Biblia, escribió un conmovedor relato de su trabajo de copia manual de la Biblia, que contiene información de primera mano sobre su trabajo, incluyendo dibujos. Veamos algunos detalles muy interesantes sobre la historia de los valdenses. Primero, los valdenses copiaban en secreto las Escrituras. Esto lo hacían en sus comunidades montañosas del norte de Italia y el sur de Francia. Los equipos de copistas bíblicos trabajaban juntos para copiar laboriosamente la Biblia. Segundo, los padres valdenses instruían a sus jóvenes. Esta tarea la hacían a una edad temprana. Los niños y jóvenes memorizaban grandes porciones de las Escrituras. Tercero, poseían dos estrategias misioneras. La primera estrategia, muchos de estos jóvenes valdenses viajaban por toda Europa como mercaderes compartiendo las verdades de las Escrituras en forma discreta. La segunda estrategia, otros jóvenes se matriculaban en universidades y cuando surgía la oportunidad, compartían porciones de las Escrituras con sus compañeros de estudios. Cuarto, estaban llenos del Espíritu Santo. Eran hombres, mujeres, jóvenes y niños completamente consagrados a Dios. Guiados por el Espíritu Santo, en el momento oportuno, cuando percibían receptividad por parte de algún buscador honesto,
regalaban porciones selectas de sus preciosos pasajes de las Escrituras. Quinto, estaban dispuestos aún dar su vida en defensa de su fe. Muchos pagaron con la vida su fidelidad y devoción. Aunque los valdenses no entendían claramente todas las enseñanzas bíblicas, conservaron la verdad de la palabra de Dios durante siglos, compartiéndola con los demás. El libro de Proverbios dice: «La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar al pleno día». Salomón compara el camino por el que Dios conduce a sus hijos con un sol que se eleva cada vez más. El comentario bíblico adventista dice: «Cuando amanece, la luz comienza a aparecer casi imperceptiblemente en el horizonte y se va tornando cada vez más brillante hasta que llega la gloria plena del día. En la misma forma, la luz de la verdad brilla cada vez más sobre el sendero de los justos». Cuanto más se acerca una persona a su Señor, más tiempo y esfuerzo dedica a obtener un conocimiento de Él por medio del estudio de la Biblia con oración, y tanto más brillante llega a serle la luz. El lucero de la Reforma. El profeta Jeremías manifiesta una actitud positiva acerca de las Sagradas Escrituras. «Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos». Los reformadores se caracterizaron por: primero, se regocijaban en la palabra de Dios. Segundo, se alegraban en hacer la voluntad de Dios. Tercero, amaban la ley moral de Dios. ¿Sabes cuál era una de las verdades fundamentales más significativas de la Reforma? Una de las verdades fundamentales más significativas de la Reforma fue el gozo que producía el estudio de las Sagradas Escrituras. El estudio de la Biblia no era una tarea laboriosa, no era un ejercicio legalista, no era un requisito rígido, sino un deleite. Mientras estudiaban las Escrituras, eran transformados por el poder del Espíritu Santo. El pensamiento inspirado dice lo siguiente: El carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte lozanía y vigor a todas las facultades, expande la mente, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá, como ningún otro estudio, el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaran a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto más robusto y más activo, como también de principios más nobles, que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. El apóstol Pablo dio consejos acerca de compartir la palabra de Dios. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En estos versículos del apóstol Pablo a Timoteo encontramos las siguientes lecciones. Primero, todo dirigente cristiano debe predicar el Evangelio a la grey y a los incrédulos.
Segundo, todo dirigente cristiano también debe preparar a jóvenes capaces para que se encarguen de la conducción de la Iglesia cuando desaparezca la generación de más edad. El comentario bíblico adventista dice: Timoteo tomaría el manto de la responsabilidad del apóstol Pablo, así como Eliseo tomó el manto de Elías. La verdad de la palabra de Dios y el gozo de la salvación en Cristo llenaban tanto el corazón de los reformadores que tenían que compartirlos. John Wycliffe dedicó su vida a traducir la palabra de Dios al inglés solo por 2 razones. La primera razón, el Cristo viviente lo transformó mediante la palabra. La segunda razón, el amor de Cristo lo motivó a compartir con los demás lo que había aprendido con otros. Antes de Wycliffe había muy poco contenido de la Biblia en inglés. Aunque falleció John Wycliffe antes de que Roma llegara a él, sin inmutarse el papado desenterró sus restos, los quemó y arrojó sus cenizas a un río. Pero, así como el agua dispersó esas cenizas, así también la palabra de Dios, el agua de vida, se extendió a lo largo y ancho como resultado de su obra. Así lo usó Dios a John Wycliffe, conocido como el Lucero de la Reforma, o también conocido como Lucero de la Mañana de la Reforma inglesa. Animados por la esperanza. Los creyentes de la Edad Media vivieron una fe genuina, basada en la gran realidad de la victoria de Jesús sobre su archienemigo Satanás y la muerte. ¿Qué era lo que animaba a los fieles valdenses durante las horribles persecuciones que enfrentaron? ¿Qué les dio valor a Hus y a Jerónimo, a Tyndale, a Latimer y a los mártires de la Edad Media para enfrentar las llamas y la espada? La respuesta a estos 2 interrogantes es la fe en las promesas de Dios. Creyeron en la promesa de Cristo: porque yo vivo, ustedes también vivirán. La fuerza de Cristo les bastaba para las mayores pruebas de la vida. Incluso hallaban gozo en participar de los sufrimientos de Cristo. Y su fidelidad era un poderoso testimonio para el mundo. Descargue la lección desde nuestro sitio web en formato PDF y PowerPoint. En la descripción del video encontrarás el enlace. Visita nuestra web, crecerenlafe.com, y descarga el bosquejo de la lección, disponible en formato PDF y PowerPoint. Los creyentes fieles de todos los tiempos, y en especial los de la Edad Media, miraban más allá del presente, miraban hacia el futuro, se proyectaron hacia la eternidad. Sabían que, gracias a la resurrección de Cristo, la muerte era un enemigo derrotado. Para estos hombres y mujeres valientes, el dominio de la muerte se había roto. Se aferraron a las promesas de la palabra de Dios y salieron victoriosos. En la Biblia encontramos grandes promesas que nos ayudan en las pruebas de la vida. El mismo Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Terminaremos nuestro estudio reflexionando en el siguiente pensamiento. Juan Hus
No vaciló ante la prisión, la injusticia y la muerte misma. Languideció en la cárcel durante meses. El frío y la humedad le provocaron una fiebre que estuvo a punto de acabar con su vida. Sin embargo, la gracia del Señor lo sostuvo. Durante las semanas de padecimientos que sufrió antes de su condena final, la paz del cielo inundó su alma. A un amigo decía: «Escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada, a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte». En el día en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de la vida futura, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. En la lobreguez de su calabozo, previó el triunfo de la fe verdadera. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.